Hola, ¿qué tal, gente hermosa, gente bonita? Sean bienvenidos a un episodio más de Viernes de Cultura entre nosotros. Bueno, la audiencia está evasiva por el que ha llegado ese momento en su viernes. Pero bueno, gente hermosa, gente bonita, una vez más, su gran amigo Sebastián Rosas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. Este tema que, bueno, en los últimos años ha cobrado bastante fuerzas y desde luego que en pandemia, bueno, fue un brote, fue casi como un COVID, pero de manera mental. En esta ocasión, para hablar de ese tema, lo que es la ansiedad y profundizar en ese tema, traemos a la mesa a un gran personaje que, bueno, ya estuvo con nosotros en Cultura entre nosotros, a un psicólogo, un profesional de la salud mental. Así que más, vamos a presentarlo, el psicólogo Rodrigo Hernández. Hola, Sebastián. Perdóname. Hola, Sebastián, ¿cómo está? No nos ponemos de acuerdo. Sí, adelante. Psicólogo Rodrigo, ¿cómo está? Sea bienvenido otra vez a Viernes de Cultura entre nosotros. Muy bien, Sebastián. Gracias por invitarme otra vez. Por favor, preséntese frente a la audiencia. Pues soy el psicólogo Rodrigo Hernández, como bien has dicho. Pues me dedico a dar clase, por supuesto, ustedes ya lo saben, o algunos de ustedes. Y pues en las tardes doy terapia, me dedico a dar terapia a adultos y adolescentes. Ok, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la ansiedad. Y bueno, no sin antes mandar justamente con nuestra gran compañera Zoe Cervantes, que nos va a dar unas grandes lecciones de lo que fue en su labor de campo, entrevistando a profesores y a alumnos, compañeros de nosotros, qué es la ansiedad y bueno, cómo es que en este caso los profesores la ansiedad afecta a sus alumnos, ¿no? Pero bueno, vamos contigo, Zoe, adelante. Claro que sí, Sebas. La ansiedad es preocupación y miedo de una manera muy intensa y muy excesiva. Estos sentimientos suelen ir acompañados de una tensión física y que suelen ser conductuales y cognitivos. Ahora iremos a un espacio donde alumnos nos van a contar sus experiencias y su conocimiento sobre la ansiedad. Ahora estamos con Sebastián. ¿Sabes qué es la ansiedad? Bueno, sé que es una sensación de miedo, inquietud o pánico que generan ciertas situaciones. ¿Has tenido un cuadro de ansiedad? Sí, he tenido varios. ¿Y cómo lo has controlado? Los primeros, cuando entrenaba box, me iba a pegarle al saco un buen rato y así se me bajaban, pero me lastimaba las manos, por lo cual no era sano, entonces empecé a tomar terapia y así aprendí a controlar mi respiración, lo que bajaba mi frecuencia cardíaca y hacía que el ataque de ansiedad se calmara. Ok, muchas gracias. Ahora estamos con Aniela. ¿Qué sabes de la ansiedad? Sé que es un estado emocional el cual hace que una persona se sienta temerosa ante situaciones futuras que podrían o no pasar. Ok. ¿Has tenido alguna vez un cuadro de ansiedad? No un cuadro de ansiedad, pero sí debido a la ansiedad he llegado a tener al menos 3 ataques de pánico. ¿Y cómo lo has controlado? Bueno, pues el primero logré controlarlo dando un pequeño paseo. El segundo me ayudó a controlarlo mi padre y el tercero una amiga. Muchas gracias. Gracias. Ahora estamos con Ariel. ¿Qué sabes de la ansiedad? Pues que es como un tipo de miedo, nervios que sientes cuando no sabes qué hacer o en una situación de como supervivencia o ¿Has cosas tenido un así. cuadro de ansiedad? Sí. Bueno, a mí lo que me pasa es que me pongo a sobrepensar las cosas. Por ejemplo, cuando estoy estudiando, sobrepienso lo que sé y lo que no sé y lo confundo y eso me provoca como ansiedad. ¿Cómo lo controlas? Me trato de tranquilizar, respiro y veo la mejor solución y pues formulo mejor mis preguntas acerca de eso. Ok, gracias. Y no solo eso, sino que también vamos a entrevistar a algunos profesionales de la salud y nos van a dar su opinión sobre cómo la ansiedad suele afectar a sus alumnos. Ahora estamos con Valeria. ¿Sabes qué es la ansiedad? Sí, la ansiedad es muy difícil de como tal conceptualizarlo, pero al final es algo natural, una respuesta natural dentro del cuerpo.
¿Por qué? Porque al final es una pérdida de control. Como perdemos el control, no tenemos el manejo de una situación, pues entonces nos genera una respuesta. Esta respuesta puede ser física, como sudoración en las manos, agitación y demás. Puede ser o manifestarse a través de pensamientos, que es lo que le suele pasar a la mayoría de los adolescentes que están sobreanalizando la información, o también a nivel conductual. Reaccionamos de manera diferente, pero al final es algo normal. Okay. ¿Cómo ves que este factor afecta a sus alumnos? Bastante, de hecho es algo normal dentro de la adolescencia, porque como están en el pleno desarrollo, están en este tema de la búsqueda de su identidad, la personalidad, la presión social, entonces les genera hacer como conductas diferentes, o que las ponen en riesgo, o que les genera como mucho pánico, en fin, afecta mucho, sobre todo ahorita cuando en la mayoría de los casos, no siempre, pero tienen mucho pánico para entrar a exponer. Les genera mucha angustia estar todo el tiempo hablando o estar expuestos frente a todos, pues entonces es parte. ¿Y qué opina de la ansiedad? Pues repito, la ansiedad es algo normal. ¿Por qué? Porque al final no todo lo que hacemos podemos tener control. Entonces no tenemos control de lo que las personas digan de nosotros, no tenemos control de lo que pasa en nuestro entorno, de si llueve o no llueve, y a veces pasa con cosas tan básicas como hoy me voy a ir vestida con una falda corta y llovió, pero me voy a mojar, o me planché el cabello y se me va a esponjar todo. Te genera ansiedad, pero realmente no es algo que puedas controlar, entonces es algo normal. Gracias, de nada. Ahora estamos con... Alexis Villafuerte, coordinador de preparatoria. ¿Qué sabe de la ansiedad? ¿Qué tal? Mira, la ansiedad detona por diferentes factores. Por ejemplo, puede ser estrés, puede causado por miedo, inseguridad, algún temor, o inclusive, si ya nos metemos más profundo al tema, puede ser derivado o detonado por una situación vivida anteriormente. Por ejemplo, podemos poner una situación que un chico haya tenido una mala experiencia en una alberca de joven, de niño, y cuando se presenta ya a su mayoría de edad y vuelve a acercarse a esta situación, llega a tener este pavor, este miedo y esta ansiedad de que se puede sudorosa las manos, miedo, temblar, etcétera, ¿no? Cada persona eso igual le va a actuar de diferente manera. ¿Cómo ve que este factor afecta a sus alumnos? Es un factor muy importante que se está midiendo. De hecho, nuestra área de CAP procura siempre estar con los chicos viendo cuando presentan este tema de ansiedad, porque dado a que pueden presentar poca atención en las clases, miedo, estrés que inclusive los puede llegar a enfermar con vómito, baja las defensas, y que ocasiona que los chicos tengan un bajo rendimiento dentro de su nivel académico. Entonces sí procuramos atenderlos lo más pronto posible. Me ha tocado con casos que chicos que me dicen, es que ya viene la semana de exámenes, me estreso y me da ansiedad. Y yo, procuramos hablar con ellos, les ayudo, digo, chicos, a ver cuál es el miedo, cuál es dónde están teniendo mayor dificultad y les está detonando esta ansiedad. Y ya con eso buscamos darle solución a los chicos y, como te comentaba, no les afecte en su nivel académico. Ok, ¿y qué opina de la ansiedad? ¿Qué opino? Mira, la ansiedad es algo que a todos nos da. La verdad es una situación que no podemos evitar. Sí la podemos controlar, sí la podemos tratar, pero evitar no, porque cada quien la vive de diferente manera. Como te comentaba, a lo mejor si lo vemos con la comunidad estudiantil, les puede detonar de un estrés de los exámenes. Por ejemplo, ya si lo vimos en vida laboral, cuando llega la factura, cuando llegan los recibos de pago, igual nos da esa ansiedad de, ahora cuánto va a ser, cómo lo voy a pagar. Es algo que no podemos evitar, pero creo que con tratamiento, yendo con personas especializadas, lo podemos controlar y podemos poderlo llevar a cabo en nuestro día a día sin ningún conflicto. Ok, muchísimas gracias. No, de que tengan buen día. Es muy interesante ver la perspectiva de todos los alumnos que hemos entrevistado y, claro, por supuesto, los profesionales que también participaron en esto, y ver cómo afecta esto a su día a día. Regresamos contigo, Sebas.
Wow, Zoe, grandes cosas nos haces compartir, muy interesantes y más en esta rama, ¿no? La cuestión de lo que es la salud mental. Pero bueno, es justamente que lo vamos a desarrollar con nuestro gran facilitador, Rodrigo Hernández. Psicólogo, profesor, ¿cómo le gusta? Facilitador. Facilitador. Me gusta más. Perfecto. Más elegante, más colocado. Finalmente yo soy un facilitador de que los procesos se lleven a cabo, ya sea como profesor o como terapeuta, ¿vale? Finalmente confiando en que los estudiantes aprovechen sus propias herramientas, yo solamente los voy dirigiendo. Por supuesto los que tengan ganas de hacerlo, ¿no? Porque claro. Pues, lamentablemente, y eso será otro tema seguro, ¿no? Pero lamentablemente entre inmadurez y otras circunstancias seguramente en ese contexto académico no todo el mundo está preparado para hacerlo. En el contexto ya terapéutico sí es más fácil, como que ir llevando a las personas y acompañarlas en su proceso. Entonces, facilitador hasta acompañador profesional, como decía alguien por ahí. Perfecto, compañero. ¿Consolador? No, eso tiene una connotación diferente. Ok, perfecto. No, además no soy para consolar a nadie. No, los psicólogos no consolamos. Dan esos golpes de realidad. Así es. Muy fuertes. Y a veces suelen ser fuertes y no es nada de consuelo. De hecho, suelen decirme a veces los pacientes que soy bastante duro. Pero la realidad. Pero es contundente. Sí, claro. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de un tema, como bien le decía, que va subiendo la ansiedad. Usted, profesional en ese rubro, yo le pregunto, ¿qué es la ansiedad? Okay. Mira, se puede dividir en dos partes. Etiológicamente es una respuesta fisiológica ante una amenaza. Okay. ¿Vale? Entonces, estas respuestas fisiológicas están relacionadas directamente con el estrés. Ante un estímulo amenazante o que se considera o se interpreta como amenazante, se produce una serie de cambios hormonales y químicos en nuestro cerebro. Es un sistema de alerta, justamente para que nuestro cerebro, y más bien nuestro sistema, nuestro cuerpo, entre en un estado de autoprotección. Okay. ¿Vale? Es decir, la famosa lucha o huida, tienen catalogado por ahí, fight or flight. Entonces, finalmente nos llenamos de adrenalina, vasopresina y una serie de hormonas ahí, el cortisol, van a hacer que las reacciones fisiológicas hagan que nuestro cuerpo enfrente una amenaza. Vamos a pensar, estamos en el campo, al aire libre, y de repente se oye un rugido. Por supuesto, tengo que hacer un paréntesis, esto viene desde corríamos desnudos en las praderas, ¿vale? Cualquier animal, incluso de rama orden superior, le sucede esto. Nosotros somos parte de la naturaleza. Un animal que se siente atrapado, que interpreta de alguna manera su sistema en automático, que se siente amenazado, le va a ocurrir lo mismo. Va a producir ACTH, una hormona, va a producir cortisol y adrenalina, entre otras cosas. Entonces, esto va a provocar que yo me ponga listo para luchar, si está demasiado cerca la amenaza, que me ponga yo, o que huya, ¿vale? Okay. Hay una tercera respuesta, que normalmente no estaba considerada entre esto, que es el paralizarme. A veces las personas tienden a paralizarse ante ciertas amenazas. También es algo funcional. La persona se paraliza también como un vestigio de aquel tiempo. Si yo me quedo quieto, el depredador no me va a ver. Entonces, me detengo, me paralizo. Ahora, actualmente le decimos que no sabe enfrentar los miedos o que se paraliza, pero realmente es una respuesta fisiológica esperada. Sí, ya encadenada desde ese tiempo. Exactamente, bien, desde hace mucho tiempo. Exacto. Pues, bueno, inconsciente desde la parte automática de mi sistema. ¿Vale? Sí, efectivamente no tenemos aparentemente control sobre esto. ¿Vale? Okay. Entonces, eso es lo que provoca de alguna manera esa respuesta a la ansiedad. Lo que ahora se le conoce como ansiedad, en realidad es una respuesta al estrés. Como te decía, a veces el estímulo es lo que provoca esta reacción. Curiosamente, nuestros pensamientos, esto del ser humano, de que somos pensantes, a veces el pensamiento nos provoca la reacción. No podemos diferenciar si es una amenaza real o no. Es por eso que posiblemente nos imaginamos, no sé, un escenario tal cual. Vamos caminando y sale un león. Así es. ¿No?
y la respuesta en nuestro cerebro es tratas de recrear como si estuvieras en esa situación. Por eso es que uno lo segrega de tal forma. Exacto. Vamos, el escenario sería, vamos de cacería, vamos a suponer, o estamos perdidos en el bosque para no meternos en la selva, y más si estás pensando que va a salir el león, pero el león nunca aparece. Pero toda la respuesta fisiológica por tu ¿Pero por qué pensamiento pensamos que va a salir el león? Porque es una amenaza real. Entonces, muchas veces la ansiedad también viene por amenazas que no necesariamente van a ocurrir, pero sí son reales. Ajá. Pero también, justamente dando el ejemplo del león, estas amenazas que nosotros tenemos, ¿es a base de nosotros mismos o hay un común denominador? No sé, por ejemplo, el león porque es una fiera, es un tamaño voluble, ¿no? Pero igual, no sé, alguien puede tener como este tipo de temor o miedo a una araña, a la serpiente. ¿Puede ser similar? ¿De qué depende esto? Sí, tiene que ver con nuestra historia de vida. Tiene que ver con lo que me pasó o con lo que vi que le pasó a otras personas. También aprendemos por observación. Entonces, si yo veo que algo es amenazante, aprendo que eso es una amenaza. Entonces, aunque no me esté sucediendo, pero estoy en un contexto similar, mi cerebro va a interpretar de que posiblemente suceda y empieza la ansiedad. Ok. Usted comenta que la ansiedad es la respuesta, es una alerta, ¿no? Y que segrega cosas en nuestro cerebro que, por ejemplo, la dopamina le encanta también y se crea una adicción, todo ello. La ansiedad, el hecho como tal de la ansiedad, puede ser también algo adictivo a nosotros. De alguna manera puede ser que sí. Fíjate que ahorita mencionaste la dopamina. Entonces, el área que produce dopamina en el cerebro está conectada con varias estructuras y una de estas estructuras es el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es justamente, le llaman el sistema de recompensas. Entonces, a mucha gente, por ejemplo, le gusta ir a juegos extremos, ¿no? Pensemos en algo muy leve, Six Flags, pero a lo mejor hay gente que le gusta el paracaidismo, hay gente que le gusta esquiar en montaña, ¿no? Y hacer este tipo de deportes extremos justamente para provocarse esa dopamina, que además es adictiva, insisto. Por eso el sistema de recompensas, porque se vuelve adictivo. O finalmente que te gusten las películas de terror, ¿no? O los juegos de terror, ¿no? Hay unos juegos increíbles en las consolas que te provocan mucha ansiedad, y la gente se vuelve adicta a eso. Y las casas de terror. Además es algo seguro, porque de alguna manera también se interpreta que es algo seguro, es tocar esa ansiedad, pero de forma segura. El problema es cuando ya se vuelve disfuncional. ¿En qué momento es disfuncional? Justo cuando mi propia experiencia y el contexto en el que me encuentro es cuando ya no me puedo adaptar. O sea, finalmente, y esto no lo comenté, pero es el buen momento para decirlo, la respuesta hacia el estrés es funcional, porque te ayuda de alguna manera a adaptarte al medio. El problema es cuando no puedes adaptarte al medio, y entonces se vuelve, si una cosa es estrés, este es distrés, que es el término estrés está mal aplicado. Más bien, todas estas, la ansiedad es por distrés, o puede ser por distrés, cuando no tengo la capacidad o las herramientas para enfrentar adecuadamente un estímulo amenazante, o que yo interpreto como amenazante. Entonces, ¿por qué conocemos el estrés como esa catapulta? Se ha dado más bien por falta de información, ¿no? Porque finalmente el estrés es adaptativo, el distrés es lo que no lo es. Okay. Digo, nadie habla del distrés prácticamente, ¿no? Más que en estos contextos, ¿no? En los que pero usted comenta que el distrés es aquello que nos hace estar como diferentes a lo común, como no estar en una zona de confort. Vaya. Exacto, de hecho, como te digo, es adaptativo, todo nos produce estrés, todo nos produce de alguna manera unas formas de adaptarnos, ¿no? Tengo examen, tengo que entregar trabajos, el profesor es severo o no, pero de todas maneras no voy a pasar si no entrego esto, entonces eso te provoca estrés, si tú quieres, no tan desbordantes, pero te ayuda a activarte, claro, sí. O te ayuda a huir, ¿no? Aquí tenemos una muestra a mi derecha, ¿no? De varias personas que sí, en vez de enfrentar, huyen del estrés.
Sí, sí, sí. Usted comentaba en los conceptos que daba con anterioridad, ¿no? Que la ansiedad es como esa respuesta, o por ejemplo la dopamina, que uno que frecuentemente quiere volver a estar ahí, se arma como un círculo vicioso, ¿no? Entendí bien, Saraí. No, estar ahí. No, ¿Cómo? no, como que alguien quiere estar. Sí, a veces hay gente que le gusta eso, ¿no? Entonces, trae la motivación, justamente, ¿no? Hay una teoría de la motivación que dice que un cambio fisiológico tengo yo que eliminarlo, entonces por eso me activo. Pero hay gente que se adicta, entonces eso tira esa teoría, porque más bien lo que van a buscar es eso. Un ejemplo claro serían las relaciones tóxicas. Por ejemplo, sí, definitivamente las relaciones tóxicas es un gran ejemplo de ansiedad, de estrés, y que se vuelve además adictivo. Wow. Porque la persona te provoca que secretes dopamina. Solo con verla. Sí, incluso con pensarlo, ¿no? Sí. Entonces el simple hecho de pensar en la persona te provoca dopamina. A veces el cerebro no distingue entre la realidad y la fantasía. Entonces, el simple hecho de pensar, la voy a ver, me provoca ya la dopamina. Ahora, si la ves y estás en contacto con esa persona, pues es más dopamina. La dopamina suele ser adictiva. ¿Por qué la ansiedad, si usted bien comenta que es una respuesta estimulada a estas grandes amenazas en nosotros, ¿por qué se ha vuelto muy controversial en los últimos años? Claro. Justamente por eso, lo que te digo, que los pensamientos ahora, esa es la otra parte, el pensamiento, y como te decía hace rato, el pensamiento es lo que lo provoca. Entonces, la ansiedad finalmente es un miedo a algo una amenaza real o imaginaria, sobre todo cuando es imaginario, que me va a provocar ansiedad. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? ¿No? Voy a pensar, por ejemplo, recuerdo el día que yo me titulé, vamos a pensar. Estaba yo muy ansioso porque pues te vas a enfrentar a un jurado, van a estar los profesores que pues son personas que tienen muchos años en esto. Mi momento ha llegado. Tú vas a explicarles de qué es la tesis y te llenas de ansiedad, y contesto mal, y si me pasa esto, y si me preguntan tal cosa. Entonces, eso de alguna manera va empezando a provocar el estrés y la ansiedad, ¿no? Es una amenaza que posiblemente es real, pero también al mismo tiempo imaginaria, ¿no? Está real porque está ahí presente y sabes qué va a pasar, pero no sabes qué va a pasar en el contexto, entonces te puede provocar ansiedad. Pero ¿qué pasa en otros contextos, ¿no? En un contexto en donde las personas están provocando una serie de pensamientos que finalmente los llevan. Entonces, imagínate una persona que ha recibido ciertas órdenes desde que son niñitos, ¿no? Esta persona desde que era niñita o niñito recibía ciertas órdenes. Yo les llamo introyectos. Ajá, o paradigmas, ¿no? También. O paradigmas. Como del pórtate bien, siéntate bien, si no te pego, te veo así. Así es. No llores, ¿no? Y el problema es ese. Acuérdate que hay 5 emociones básicas, ¿no? Me gustaría mencionar que hay 5 emociones básicas, ¿vale? El miedo, el afecto, la tristeza, el enojo y la alegría. Nótese la famosa matea. Nótese, no digo amor, sino afecto. ¿Sí? Epistemológicamente, ontológicamente hablando, posiblemente, hablar del amor es como más complicado. Sí, porque cada quien tiene una concepción diferente. Ya es donde entra la conciencia, ¿no? Exacto. Pero en afecto, bueno, y las otras 5 son emociones que cualquier ser humano puede sentir. Desde que 4 meses ya empezamos a sentir ese tipo de emociones, aunque no las podamos expresar, sí las podemos, bueno, expresar verbalmente, sí las podemos sentir. Es parte de nuestro equipaje. Pero cuando por así decirlo, cuando se inhibe es cuando se crea como este patrón de ansiedad. Es a lo que voy, Okay. porque es un cortocircuito. ¿Sí? Imagínate un niño que va caminando, está aprendiendo a caminar, y de repente se golpea en la esquina de la mesa, él se cae. Y entonces en el contexto, llega mi mamá, o en el primer contexto, llega mi mamá, me acoge en sus brazos, me soba, me dice, ya, mijito, no pasó. Digo, ya pasó. Pero ahí de alguna manera se gesta este introyecto, este paradigma, sin quererlo, incluso tu mamá. Lo que está pasando es que al decirme ya pasó, yo como niño lo que necesito es asegurar mi seguridad, mi supervivencia. Y tiene que venir de alguien superior. Si mi mamá, si alguien significativo en mi casa me dice no pasó nada,
Entonces tengo que hacer caso y me vuelvo obediente y me vuelvo buen hijo. Pero entonces, ¿qué pasa? No contacto con el dolor. Ok. Porque me lo dijo mi mamá, porque no pasó nada. Pero no pasó nada, en realidad sí pasa. Me está doliendo. Ok. ¿Me explicó? En otro contexto, por ejemplo, el niño se cae y llega mi cuidadora, mi padre, mi madre, y me empiezan a tratar con malas palabras, incluso decirme que me levante, porque si no me voy a... O ya la convertir en agresión no sé física qué. también. O una agresión física, o levántate porque te voy a pegar, para que de veras llores por algo. Entonces ahorita está peor, porque entonces tengo que inhibir lo que me está pasando, aunque me esté doliendo. Y es cuando nosotros arraigan esos introyectos, Por estos supuesto, paradigmas. por supuesto. Entonces, como no lo cuestiono, ahí se arraiga, se queda ahí. Cuando llego adulto, cuando llego adolescente, no sé contactar con lo que me pasa. Estoy completamente desconectado de mis sentimientos. Y por supuesto de las sensaciones corporales que conlleva tener un sentimiento. Cada una de estas 5 emociones se siente desde el cuerpo. Se deben sentir. Somos capaces de sentirlo. Pero a veces no conocimiento de ellas, porque me dijeron que no era bueno sentirlo, me lleva ahí. Creo que más en la cultura, ¿no? de la salud mental, ¿no? Vivimos en una cultura pues, mexicana donde el machismo predominó durante mucho tiempo, ¿no? Y estaba esta parte en la cual la salud mental se deja mucho de lado, donde ir a psicólogo era para locos, era para... Yo llegué a escuchar, pues, eres un maricón de tal forma, ¿no? Así es. Quieres ir a llorarle a alguien más. Sí, sí, exacto. ¿No? O no llores, porque eso no es de hombres, es de maricones, ¿no? Sí. Entonces, wow. Imagina todo lo que estás cargando. Pero fíjese, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Desde cosas diminutas que no nos damos cuenta, como es el aguántate, aguántate como los hombres, ¿no? Así es. Inclusive viene desde el baño, todo eso. Puede ser una cuestión, te digo, muy inocente. Hay un ejemplo, en la película de Intensamente, se puede ver. Sí, ¿no? claro. ¿Por qué Alegría en la primera película es como la jefa de todos, ¿no? Y no permite que los demás toquen el tablero de control, ¿no? Si ustedes tienen la curiosidad de ver la película en algún momento, en la película, la primera escena es Alegría que sale, está por supuesto adentro de la cabeza de una niña real, ¿no? Aparentemente. Entonces, ella empieza a observar el mundo a través de los ojos de la niña. La niña en ese momento tiene una reacción refleja, se ríe. Es un reflejo que se ríe, pero en ese momento el papá la está cargando. Y lo primero que dice el papá es: eres mi niña feliz. ¿Vale? Inconscientemente se empieza a fijar en esa niña la idea de que siempre tiene que ser feliz. Porque es la niña de papá. Porque le sonrió a papá y papá dijo, ay, mi niña feliz, y ahora tienes que ser Y feliz. se siente probada por el Siempre, papá. ajá, tengo que ser feliz a toda costa. Pero se la llevan de su casa, se la llevan a otra ciudad, la sacan del equipo de deporte que hacía, llega a una casa que está sucia, no tiene muebles, tiene que dormir en el piso, come cosas que no son así ricas necesariamente, está enojada y está triste, pero no puede ser, no se lo permite, porque entonces tiene que ser una niña feliz. Y se lo dice el papá, además, cuando están en ese otro lugar, en San Francisco, el papá le dice, recuerda que eres mi niña feliz. Y ella sigue con eso. Pero ¿qué está pasando? Está completamente desconectada emocionalmente. Lo único que puede tocar es enojo, desagrado y miedo. Entonces, eso, la niña evidentemente tiene ansiedad. Ok. Simplemente por no poder tocar esas emociones. Entonces, regresamos a lo mismo. ¿Qué interpreto yo? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo interpreto y cómo manejo estas emociones? ¿Vale? De la mejor manera que puedo. Y a veces la única manera o la única salida sería con la ansiedad. ¿Vale? Incluso hasta viendo desde ese punto de vista es adaptativo, ¿no? La ansiedad. Sí. ¿Vale? Pero es la forma que me puedo adaptar, perdóname. Sí, no, disculpa. Pero entonces ahí, por ejemplo, que el papá de Rayleigh no la dejó ser feliz y la niña quería, pues sentía, o más bien sentía, pero por esta cuestión de intrayecto no podía ser feliz. Así es. Es como muchas veces crecemos muchos de nosotros, ¿no? Y con eso como usted bien lo decía, ¿no? Pero el momento en el cual nosotros sabemos de grandes como de no manches, no puedo por culpa de esto. Ajá. Que ahí ya nos corresponde, cuando estamos grandes y nos empezamos a dar cuenta de que hay algo que está mal, pues ya no tenemos que decir es que es culpa de otra persona.
Porque finalmente las personas, por ejemplo, el papá de Rayleigh lo hizo con la mejor intención. Claro, porque Él él no también sabía. estaba así desde Exacto, niño. él aprendió eso. Entonces, o sea, ¿cómo culpar a alguien de lo que te está pasando? Más bien, ahora habría que voltear a verme y decir, yo soy el responsable ahora de hacer algo por esto. De cambiar. Y empezar a cambiar y empezar a tomar contacto justo con esto. ¿Qué pasa si no cambio? Puedo llegar a la depresión. Es lo mismo que le pasa a Rayleigh. Rayleigh está a punto de llegar a la depresión, si no es que estaba ya metida ahí. Es cuando puede contactar con sus sentimientos, con lo que verdaderamente le pasa, cuando reacciona y regresa a su casa llorando. Okay. Necesitaba llorar. ¿Y cuál es ese paso, más allá de darse cuenta? La gente, ¿qué puede hacer? Ya se dio cuenta. Porque también lidia, ¿no? O sea, ya me di cuenta de mi trayecto que yo tuve. Yo tengo que estar así porque me dijeron. Pero que se crea como una pena, y una pena individual, ¿no? Porque si tú vas a decir un papá... Como una vergüenza. Una vergüenza, sí. Sí, y ya esa es otra cosa que hay que ajustar. Tengo una paciente justamente que estamos trabajando, está empezando a contactar con sus cosas, le contó al papá y el papá le dijo, no, es que no puedes ir con un psicólogo, no, porque no sirve, porque es pura mentira, o sea, como si fuéramos chamanes o algo así, o sea, ¿no? Pero pues también hay un gran desconocimiento. Pero ¿qué le pasa a ella? Yo le digo, es que lo que te pasa a ti es tuyo. Lo que le pasó a tu papá, vamos a suponer que sí tuvo una mala experiencia con psicólogo, porque fue lo que le dijo, ¿no? Es que yo he hablado con muchos, yo no sé con qué tipo de psicólogos habló, ¿no? Y esto es como en todos lados, hay buenos médicos, hay malos médicos, hay buenos psicólogos y malos psicólogos, ¿no? Entonces hay gente que estudia y que no estudia, no sabe qué diablos. Entonces yo le dije, mira, esto te pasa a ti, lo que le pasó a tu papá es de él, Claro. este es tu proceso, es tu vida, no es la de tu papá. En el contexto de tu papá está bien, pero que tú hagas otra cosa no te hace mala hija para empezar. Tú vas a seguir siendo la hija de tu papá y vas a seguir perteneciendo a esa familia, aunque tú te opongas a lo que en la familia dicen que deberían ser las cosas. O sea, a lo mejor lo que tienes que hacer más bien es reservar ese tipo de cosas tuyas para ti y lo puedes contar o compartir en un contexto en donde sea más seguro, en donde no te sientas de alguna manera atacada o puesta en duda con tus decisiones, con Claro, lo que estás sí. haciendo. Entonces, de esa manera se valida la persona y empieza a crecer y empieza justamente a tomar nuevas actitudes ante ciertas situaciones. Es como una libertad, una plenitud, ¿no? De alguna manera, sí, te libera de cosas. Sí. Entonces, por así decirlo, en este enfoque la ansiedad es un hecho que sí es naturalmente de nosotros, Sí. pero también cobra mucha fuerza por nuestra crianza, por nuestro contexto nuclear. Así es. Y es como la ansiedad empieza a detonarse de esas diferentes formas, Así es. ¿no? Y, por ejemplo, ya que se abordó de esos ejemplos, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Por ejemplo, en pandemia que fue un boom muy fuerte, ¿no? De que quiero pensar que pues, la vida ya no es lo mismo, ya no sientes esa alegría, ahora tienes que sentirlo todo dentro de tu casa, ¿no? Claro. Se entiende que por estas medidas de higiene. Fíjate que sí, evidentemente había un riesgo fuerte de fallecer, ¿no? Creo que todos perdimos a alguien, ¿no? Seguramente Sí, sí. En esta pandemia. ¿No? Todos perdimos gente. Entonces era un miedo y ¿No se una ha perdido amenaza gente real. en pandemia? Sí, Sí. sí, perdí a un tío. Y mi suegro casi. Entonces, sí, falleció antes de otra cosa, pero no permitió que lo veláramos de manera adecuada porque estaba empezando, fueron los primeros 15 días de la pandemia. Entonces, bueno, el miedo es real, pero además de lo real, ¿qué más le puedes agregar? ¿Qué es lo que yo me imagino además que puede pasar? Y había una gran paranoia y era... Me acuerdo mucho cuando llegó el VIH. La gente estaba completamente aterrada, ¿no? Es que es de gays y no sé qué, y de repente se descubre, no, es que cualquiera puede adquirir el VIH, no inventes, o sea, entonces, ¿qué hago? No podía hacer nada, ¿no? Más que esperar que todo saliera bien. Esto igual, ¿no? O sea, no sabíamos realmente gran cosa. Y que sí que venía de China o que venía de no sé dónde, ¿no? De un murciélago, y en realidad no se sabe, ¿no? Digo, haciendo un lado incluso hasta teorías conspiracionales y todo este rollo, el hecho es que estaba ahí
y era mortal. Y todo lo y lo único que quedaba estar en casa. Y eso es otra cosa, porque de repente vamos a pensar en la gente productiva. Habría que ver sería interesante investigarlo, qué grupo de edad era el que tenía más ansiedad. Porque posiblemente, a lo mejor hasta los niños se lo pasaron realmente bien. Sí. Pero los papás que están en la etapa productiva, Sí, de repente no saber estar en casa. O sea, el momento en que estás en casa nada más es los fines de semana, y eso, un rato. Y estar permanentemente en casa, no sabes cómo lidiar con eso. Estoy seguro que mucha gente no sabía cómo Yo enfrentar tengo eso. un conocido que esta persona, una vez platicaron con él, me decía, yo mi papá no lo conocía hasta que fue pandemia. Efectivamente. Tal cual. Y dice, y él me contaba, es raro realmente porque dices, nunca te veo y de la noche a la mañana comes conmigo, que hablo contigo, que te puedo preguntar. Exacto, porque son desconocidos. Y eso crea ansiedad. Por supuesto, ¿no? porque no sabes cómo y no sabes la reacción del otro. Si yo me quiero acercar, pero tú me rechazas, me puedo sentir rechazado o no. Y yo como padre no sé cómo acercarme a mis hijos. Fue una gran oportunidad de acercamiento. Sí, bastante. Pero la gente una vez estaba más instalada en el miedo y imagínate, incomunicado afectivamente. Fue terrible. ¿Qué pasa en nuestras mentes cuando es con la familia? Por ejemplo, me queda claro que un extraño, pues es un extraño. Ahí sí puedo yo tener... y a lo mejor hasta eso en el trayecto, ¿no? Que con un extraño tengas ese miedo porque es un extraño. Ajá. Y con la familia no. Pero ¿por qué en la familia tenían muchos ese temor de cómo conecto contigo si justamente es familia? Exacto, pues es que es eso, imagínate el papá, lo que le pasó a tu amigo. El papá era una persona completamente desconocida, ni el papá aprendió a relacionarse con el hijo, ni el hijo con el papá, pero ahora tenemos que estar ahí juntos. Y si te digo algo y cometo un error, o sea, ¿quién eres? Claro, sí. Entonces era una oportunidad verdaderamente maravillosa de conectar con la gente. Y no sucedió. Hasta la naturaleza se conectó porque no ve que hasta animales salieron por todo lado del mundo. Era increíble, ¿no? Venecia estaba el agua azul, ¿no? Que tú llegas a Venecia y apesta horrible. Y sí, en serio, huele feo. Y entonces, drenaje, dicen. pues todo es el drenaje de los canales, el agua estaba bonita, ¿no? Digo, ya no había turistas, evidentemente, solamente la gente de Venecia. Se fue limpiando y los animales metiéndose a donde usualmente no se metían. Fue lindo, ¿no? Lo único que tenemos que hacer era quedarnos en casita. Pero quedarme en casita me provoca ansiedad porque no se conecta ni con mi esposa o con mis hijos. ¿Puede ser posible casar con uno mismo? Claro, por supuesto. Tengo que conectar conmigo. Estoy obligado a verme. Pero... porque uno se levanta y está en su rutina, ¿no? Exacto. Tengo que hacer esto, aquello, pum, fin otra vez al día siguiente. Sí. Y entonces, ¿dónde está tu crecimiento? ¿Dónde sigues? Entonces te vuelves rígido. Entonces, es por eso. Y yo le pregunto, ¿la ansiedad puede inhibir las demás emociones? De alguna manera sí, es posible. Como esa Aunque están rutina. ahí, aunque están ahí, ¿vale? Pero la ansiedad es como la respuesta más bien adaptativa, si tú quieres, a manejar esas emociones. Ok. Se vuelve adaptativo. Cualquier respuesta finalmente que podamos encontrar, conductualmente hablando, son respuestas adaptativas. Me va a hacer adaptarme. El problema es que a veces, pues evidentemente no vas a poder, ¿no? Desde tu idea de cómo deberían ser las cosas. ¿Y por qué segregamos entonces estos imaginarios? Pues son procesos de pensamiento finalmente. O sea, y es curioso lo que cuando yo digo a las personas, es que esta onda del ser humano, de que somos seres inteligentes y pensantes, es una falacia hasta cierto punto. Esta misma inteligencia o estos mismos procesos de desarrollo mental, como proceso de pensamiento, me llevan a la ruina. O sea, no estoy pensando adecuadamente. Ahora, el cerebro tiene una tendencia también a hacer o tomar atajos, ¿vale? Esto se conoce como sesgos cognitivos. Entonces, es más fácil y económicamente hablando, porque utilizo menos nutrientes, utilizar una respuesta fácil a una respuesta compleja. La respuesta compleja implica, más procesos de pensamiento que tengo que invertir en encontrar soluciones. Y entonces siempre me voy por la más fácil. ¿Pero por qué papá me está diciendo? Es porque soy tu papá. Y no me preguntes.
Es la respuesta fácil. Eso viene, lo que le iba a decir, eso viene desde niños. Por eso, Sí. cuando de adulto queremos lo más fácil o lo que realmente nos haga es sacar lo que tenemos que hacer, pensar. Es una combinación de cosas, porque por un lado me están diciendo como niño, me están dando introyectos, me están dando mensajes, pero por otro lado mi equipo biológico me lleva a pensar de esa manera. Entonces es una combinación que si no estás consciente, pues puede resultar fatal. Por eso existe esta incongruencia en los sistemas de educación. Por supuesto. Porque en la casa no te estimulan y en la escuela te quieren estimular, pero está esa lucha, ¿no? Por así decirlo. Es una oportunidad para decir, fíjate que normalmente también se cree que en la escuela te da educación. En la escuela no damos educación, damos instrucción. Somos formadores de gente, damos instrucción, más no educación. La educación viene en casa. Pero si en casa no saben cómo educar, porque evidentemente no te educaron, o no sabes cómo, pues entonces es un relajo, ¿no? Claro, sí. Pero por ejemplo, ¿no? Usted que imparte orientación educativa, ¿no? Orientación educativa es la estimulación para que uno se estimule, ¿no? Para lo que realmente a base de lo que yo soy, decida cuál es mi vocación o mi pasión, ¿no? De alguna manera así es. Pero hay que tomar en cuenta algo, ¿no? O sea, de entrada la materia es una materia que está como mal vista, ¿no? Como de relleno, no es de relleno. No, claro que no. Pero la gente no le da importancia. Y también tiene mucho que ver por la inmadurez del sistema nervioso. Es algo que les he comentado en clase, ¿no? Mi sistema nervioso no madura rápido. Va de atrás hacia adelante. La última parte, que es la personalidad, el razonamiento lógico, está en la parte de enfrente y es lo último que madura. Por eso hacemos tonterías cuando somos adolescentes. No nos damos cuenta de qué consecuencias. Y entonces, entre el impedimento físico, la inmadurez, pues, y una serie de cosas que vienes huyendo de casa, pues es una combinación letal. Entonces nadie te pela. Porque en casa puede ser, pues, o nada más dame el título, pero ya va a ser parte de la empresa de la familia. Exacto. ¿Para qué te pones a pensar que quieres estudiar? Así es por eso que llegas aquí y ponte a pensar. Y he escuchado comentarios de compañeros, no, yo voy a trabajar con papá. Y está bien, pero y es parte incluso a veces del introyecto, porque hay gente que va a trabajar con su papá, pero no quiere, pero está obligado. ¿No? ¿Por qué? Porque en esa familia siempre se hace, todos son herederos de la misma empresa, ¿no? O todos son médicos, o todos son ingenieros, o abogados. Es que yo quiero ser actor, ¿no? Te ríes, ¿no? ¿Qué es ser actor? Pues estás loco, ¿no? Aquí vas a ser abogado, cueste lo que cueste, y no me importa lo que sientas, punto. Y si no te gusta, llégale. Pues que eres un adolescente o una persona joven, pues sí, me amuelo y me amoldo. Y eso crea ansiedad. Por supuesto, evidentemente, y estás desconectado, perdón. Claro, sí. Conozco un empresario que él quería ser futbolista, era muy bueno, era portero, estaba en las fuerzas básicas de Cruz Azul y era muy buen portero, buenísimo. Pero su papá dijo, no, tú no vas a ser futbolista, porque aquí tenemos una empresa. Y se tuvo que quedar en la empresa. Su sueño de ser futbolista se acabó. Y la verdad es que pudo haber sido futbolista y llevar la empresa. Ahora lo veo, y seguramente lo ve él, pero el cuate está completamente desconectado de sí mismo. Infeliz, por así decirlo. No, yo creo que de repente le cuesta trabajo ser feliz. Y lo que le voy a preguntar a continuación, gana ese lado, ¿no? Donde tienes que seguir ese patrón familiar, esa cadena familiar. Y eres abogado, pero no quisiste ser abogado. ¿Y ahora qué pasa contigo? Bueno, imagínate también la adaptación, o sea, entonces soy mal hijo, entonces tengo que romper con patrones, tengo que romper con un montón de cosas que no son mías, ¿no? Ahora, por otro lado, no está mal, o sea, también tienes que ver que si tienes solucionada la vida, pues está bien, pero si no es tu interés, pues a lo mejor deberías considerarlo, o cómo compatibilizarlo de alguna manera. Él lo compatibilizó de alguna manera porque en la fábrica hizo un equipo de fútbol. ¿No? Y él era el portero, evidentemente. Entonces, pues de alguna manera compró su equipo y estuvo bien, ¿vale? Pero no fue el Conejo Pérez que hubiera querido ir a un mundial. Perfecto. Entonces, pero llega una parte que, como usted lo comentó, ¿no? Creo que cuando uno se da cuenta,
le toca que reformarse uno mismo. Sí. Decir, ni modo. Hay una frase que consta que no soy religioso, Sí. pero hay una frase en la iglesia que es muy cierta. Para vivir hay que morir. Ellos lo meten como el rollo de que te tienes que morir para irte al cielo y vivir para siempre, ¿no? Pero más bien, esto tiene que suceder en vida, terminar verdaderamente con lo que yo soy para contactar con un nuevo ser que puedo ser. Claro, Potencialmente puedo ser otra persona, pero tengo que terminar con eso que fui. Sí, no, porque justamente bajo igual esa misma índole, el planteamiento de ello es que vienes acarreando igual las cadenas de la familia, donde Así son es. borrachos, tradiciones, todo ello. Tienes que darte cuenta que tú eres diferente, y Así que es. tú eres tú y tienes que, pues, Y tu vida es negarlo, tuya, sí. ¿no? Y Totalmente. el proceso es tuyo. Pero es más fácil irse por allá. ¿Te acuerdas del proceso de pensamiento? Uno es más fácil que el otro. Sí. Entonces, es más fácil. El otro me lleva más tiempo, me exige más compromiso conmigo mismo. Y entonces me voy por la fácil. Pero no es necesario muchas veces. El problema es que estoy conflictuado, porque finalmente va a ser una sensación de que no estoy completo, va a ser una sensación de que no estoy haciendo lo que yo debería hacer. ¿Cómo Y me lidiar, lleno de ansiedad. cómo lidiar contra ese conflicto? Pues hay que ser honestos para empezar. Reconocerse a sí mismo. Así es. O sea, decir, pues, ni modo. Y es, de entrada, lo primero que yo hago, por ejemplo, con mis pacientes es sensibilizarlos, conectarlos con tus sensaciones. Decir, pues, estás triste. Lo o más estás ansioso. básico, ¿no? Es más, date cuenta, podemos hacer un ejercicio, date cuenta cómo estás sentado, cómo están tus manos, que ahora te lo digo y sonríes, ¿no? Y ahora sonríes más, una pequeña carcajada. Ese tipo de cosas que te estoy haciendo y te reflejo, es para que tomes conciencia de lo que estás haciendo. Sí, sí, sí. A ese nivel básico. Y el empezar a conectar con lo que estás haciendo y cómo te estás sintiendo, eso es empezar a conectarte. Ok. Miren nomás, me vino inspección. Tú te sentiste inspeccionado. Sí. Yo lo que hice fue revisar lo que te estaba pasando. Sí, sí. ¿Te das cuenta? Incluso me lo echaste a mí. Ok. Ya me vino a inspeccionar, yo no te inspeccioné. Yo solamente reflejé lo que veía. Ok. La interpretación fue tuya. Y eso, posiblemente, eso provoca un poquito de ansiedad. Y eso provoca También un crea un montón. intrayecto. Puede ser un introyecto. No sé si un introyecto necesariamente. Lo único que estoy haciendo es reflejar lo que veo. Ok, perfecto. ¿No? Y cuando uno se da cuenta de sí mismo es cuando llega la parte en la cual pues uno tiene que decir, pues soy así, punto. Está bien, porque Eso- ya estás conectándote contigo. Y uno tiene que ver las salidas. O aceptar que eres así, Ok. que esa es otra. A lo mejor no tienes que cambiar absolutamente nada. Simplemente el hecho de aceptar como eres. Y eso es un gran avance. Pero siendo honesto como eres. Y desde ahí puedes partir. Ahora, como eres implica también la responsabilidad. Desde ahí partes. ¿Puedo elegir seguir siendo lo mismo con lo que implica ser yo? ¿O puedo encontrar una nueva manera de ser yo con lo que implicaría? ¿Vale? Yo puedo seguir siendo... Hay gente un paciente que es mujeriego. Y ok, está bien. Yo no voy a cambiar que seas o no mujeriego. A mí no me corresponde juzgarte. Pero date cuenta que si eres mujeriego, no vas a establecer relaciones reales. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te sucede? ¿Qué te da? ¿Te puede dar miedo? ¿Te da ansiedad? ¿Establecer una relación real, profunda con alguien? ¿O qué? No, es que estoy... Ok, ¿te hace feliz? Sí, perfecto. Entonces, acéptalo. Pero acepta que no vas a establecer ese tipo de unión con otra persona. Ese es el precio que vas a pagar. Y al saber esto causa este síntoma, esta ansiedad. Posiblemente, ¿no? O sea, tener que enfrentarme conmigo mismo. O ya quitando la ansiedad, ya entra ese golpe de realidad también, ¿no? Puede ser. Y desencadenos en una tristeza momentánea. Puede ser. Ok. Puede ser. Y entonces por eso en pandemia fue ese sector impulsó esta problemática. ¿Es problemática la ansiedad? Pues sí, puede convertirse incluso hasta como en un problema de salud pública. De hecho lo es. Pero ¿por qué no se tomó en cuenta en un principio? Porque la gente, y es a nivel mundial, no Ok. está acostumbrada justamente a contactar con lo que siente. O sea, somos ignorantes emocionales. Emocionalmente estamos desconectados. Por justamente desde niños. Desde niños, trayectos. vete a saber desde cuándo, ¿no? Ok, perfecto. Emocionalmente estamos en pañales.
Y la idea es conectarse. Y al conectarte, a lo mejor te da ansiedad pensar que tengo que desarrollar o encontrar una forma nueva de estar en el mundo. Pero es una ansiedad que es real, pero que puede ser nutritiva, porque vas a dejar de ser lo que eres. Pero entonces cuando una persona le da ansiedad, debe estar consciente que tiene ansiedad. Sí, claro. Y ese es el problema, es que a veces ni siquiera sabes. Por eso llega un punto donde explotas. Así es. Y cuando explotas ya... Es como un mapa del tesoro, ¿no? O un mapa del metro de la ciudad, de cualquier ciudad del mundo. O sea, tú llegas a un mapa del metro y te dice, esto está aquí. O sea, ¿cómo vas a llegar a algún lado si no sabes dónde estás? Entonces lo primero que hay que reconocer es quién eres. Ok. ¿Dónde estás? ¿Qué sientes? Y a partir de eso, ¿qué me pasa con los demás? A partir de eso, entonces empezar a dirigirme. Así podemos bajar entonces estos niveles de ansiedad. Empezar a conectarnos con nosotros mismos y reconocer lo que me pasa. Por otro lado, que yo creo que en un futuro vamos a tocar ese tema, cuando hablamos de la ansiedad, muchas personas, como ustedes psicólogos, facilitadores, mencionan que la ansiedad es parte de un proceso que te conlleva también, por ejemplo, a un tema de depresivo, ¿no? Que la depresión la vamos a tocar después de otro tema, pero pues, rápidamente para la gente, ¿sí la ansiedad es una conectividad con la depresión? Por supuesto, imagínate que si tú no sabes qué estás sintiendo, entonces no puedes resolverlo, ¿vale? Okay. A veces, una cosa que provoca la depresión, pues son las pérdidas, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, una pérdida, vamos a suponer en este momento la pérdida, pensando en la pandemia, ya perdí el poder salir, perdí mi libertad, estoy encerrado, ya es una pérdida, es un duelo, pero además no sé cómo manejarlo porque no sé lo que siento. Entonces se empiezan a juntar las cosas, empiezo a sentir este duelo de la pérdida, ¿no? De mi libertad en este momento. Tengo que reconocerlo como duelo, estoy triste, puede ser que esté enojado, pero si yo no reconozco la tristeza ni el enojo, yo no puedo reconocer que incluso estoy frustrado. Y si además tengo que estar lidiando contigo, hijo, que no me sé conectar, contigo, esposa, que no me supe conectar ahora, desde ahora, ¿no? Me conecté contigo allá y entonces, cuando fuimos novios, pero ahora no sé conectarme, no sé quién eres. Entonces, el hecho de que no tenga yo una certeza me puede llevar a desarrollar una depresión, sobre todo porque ni siquiera lo reconozco. Bueno, psicólogo facilitador Rodrigo, me dio gran gusto que estuviera aquí acompañándonos en Viernes de Cultura de Nosotros. Por favor, ¿puede dar solamente una breve conclusión o reflexión a la gente de un minuto a más tardar frente a Dios? Pues la invitación justamente es que se conecten, que empiecen a sentirse, conecten con sus sensaciones y sus emociones. La sensación nos va a llevar a la emoción, y la emoción es el punto de partida para reconocer lo que sentimos. De alguna manera es una vía de escape para la depresión. No es la única, por supuesto, pero es una buena vía, reconocer quién soy y qué siento. Es eso. Perfecto. Bueno, gente hermosa, gente bonita, esto fue Viernes de Cultura entre Nosotros, en su ocasión hablando sobre la ansiedad. Esperamos en la próxima semana para otro episodio. Gracias, hasta luego.